Buenos días. Damos inicio a la sesión extraordinaria de Pleno de hoy, 24 de abril, con el siguiente orden del día. Parte resolutiva. Punto primero. Expediente 2280/2023. Disposiciones normativas. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Autotaxi en Robledo de Chavela. Secretario, por favor. Bueno, la propuesta de resolución, como todos tienen ustedes acceso al expediente, la Asociación del Taxi ha presentado una serie de alegaciones al texto que se aprobó inicialmente y todas sus alegaciones y todas sus aportaciones se han tenido en cuenta, con lo cual básicamente el expediente es aprobar el texto estimar todas las alegaciones presentadas, aprobar expresamente el texto con carácter definitivo y publicar dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el texto íntegro de la ordenanza, en el tablón de anuncios y en la sede electrónica, y facultar al alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos, que en general para todo lo relacionado con este asunto. Sí, ¿alguna intervención, por favor? Sí, buenos días. ¿Nos podía resumir, a grosso modo, las alegaciones que la Asociación del Taxi les ha hecho al Ayuntamiento, por favor? Vale. Lo ha hecho el comité, Nacho, el Comité Madrileño de Transporte, ¿no?, por carretera, en representación de la sección de Transporte Público de Viajeros y en representación de la Federación Madrileña del Taxi. Sí, Nacho, por favor. Bueno, básicamente es que son 8 folios. Básicamente todos son adaptaciones normativas al reglamento nuevo de transportes, del Servicio de Transporte Urbano de Automóviles. Se modifica, por ejemplo, el artículo 10.3, en el que habla que tiene que costar un informe técnico-económico. No. El 10.5, que hay que dar audiencia a las asociaciones más representativas. El 12.2, que se debe eliminar un artículo del 10.1 porque no se corresponde con el reglamento. El 12.i se debe eliminar por ir en contra del artículo 13.4. Esto habla del tema de delitos sexuales, el certifica de delitos sexuales. El artículo 13, que incumple en el artículo 10.3, un mismo titular, ya sea persona física o jurídica, no podrá disponer de más de 15 licencias en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. El artículo 16.d, este certificado no se me está oyendo. Perdón. Como regla general, los vehículos que presten servicio de autotaxi de Robledo de Chavela no podrán tener una antigüedad superior a los 10 años. En la ordenanza ponían 6 y hay que adaptarlo a la normativa, que tienen que ser, el vehículo no puede tener más de 10 años de antigüedad. El artículo 25.3 proponemos establecer unos requisitos para el vehículo y que el taxista pueda elegir entre los del mercado que cumplan con estos requisitos. Incluso si el coche elegido no cumple algún requisito tal y como sale de fábrica, se puede hacer una reforma para cumplir con el requisito en cuestión. El artículo 27, que no puede ser obligatorio. El artículo 29 habla de módulos luminosos, que coincide con el artículo 31 de esta misma norma. El artículo 29.1d, este apartado no es legal, ya que va contra la resolución de la Consejería de Industria sobre el uso de los aparatos de taxímetro, con lo cual se ha eliminado. El artículo 29.3, el Ayuntamiento no tiene competencias para solicitar esta información, también se ha eliminado. El artículo 29.4, este punto va en contra del 41.2, por lo cual también se ha eliminado. El artículo 37, este artículo de la ordenanza incumple en muchos apartados el artículo 29 del reglamento. Además, también se debe incluir el artículo 29 bis y, asimismo, solicitamos que la vida del coche sea de 10 años sin necesidad de petición de prórrogas, y así se ha hecho. El artículo 39.1d incumple el 31.1c. El artículo 39.2 incumple el 31.2, el 41.5 incumple el 41.2
y el artículo 49.2 incumple el artículo 41.2. Y, por último, los artículos del 63 al 70 existen múltiples diferencias en términos respecto a los artículos del reglamento en sus artículos 57 a 65 y debería ser copia literal y así se ha hecho. Esto con respecto a, como pueden comprobar, es todo adaptaciones a la norma, al reglamento y todo se ha tenido en cuenta. Y luego, por otro lado, la Federación Profesional de Taxi de Madrid también presenta una serie de alegaciones que dicen que desde la Federación Profesional del Taxi de Madrid valoramos muy positivamente el texto sometido a información pública y nos gustaría trasladar nuestra enhorabuena al área de Gobierno encargada del desarrollo de este. Frente a políticas liberalizadoras del colectivo que vemos en otros puntos de la Comunidad de Madrid, encontrar un texto normativo que transmita a los titulares de licencia y a los usuarios unas ganas de ordenar un servicio tan atomizado como el taxi es un elogio en estos tiempos. Bueno, dice una serie de consideraciones muy positivas hacia este texto normativo y, por otro lado, incluye una serie de modificaciones que también se han tenido en cuenta. Algunas son coincidentes con lo que ha manifestado la Asociación del Taxi y habla del caso de servicios de arrendamiento de vehículos con conductor, habla sobre el tema de las VTC. Y, bueno, en cuanto al texto normativo, dice en líneas generales, como indicábamos en el preámbulo, vemos muy positivo el texto y únicamente indicaremos algunos artículos o modificaciones con el ánimo de reforzar dicho texto normativamente. En cuanto al artículo 4, apartado 7 y artículo 47, apartado 6, la relación de dichos artículos hace mención a la prestación del servicio conforme al criterio de llegada en las paradas a demanda de los usuarios desde el colectivo del taxi. Históricamente, en ese criterio general, salvo excepciones que se recogen en diferentes ordenanzas y reglamentos, si bien el criterio general es el primero en solicitar el servicio, ya sea en paradas o calles, incluir las excepciones de orden si hay más de un demandante de servicio en función del siguiente criterio: personas con minusvalías, personas mayores, mujeres embarazadas o usuarios con niños pequeños, con lo cual en el texto normativo en estos artículos se ha incluido que tiene preferencia el que lo solicite primero, pero si hay mayor demanda tendrán preferencia estas personas. El artículo 5, si bien la redacción es correcta, recomendamos incluir la definición de la Ley de Transportes, y así se ha hecho. El artículo 9, licencias y autorizaciones. Para la realización del servicio de transporte urbano de viajeros en automóviles de turismo será necesaria la previa obtención de la correspondiente licencia habilitante otorgada por el ayuntamiento del municipio en el que esté residiendo el vehículo. Las licencias municipales para la prestación de servicios de transporte urbano en automóviles de turismo corresponderán a una categoría única, denominándose licencia de autotaxi. 2. Para la obtención de la referencia a licencia municipal será preciso, como regla general, obtener simultáneamente la autorización que habilite para la prestación de servicios interurbanos. También se modifica el artículo 11 de la licencia de vehículos adaptados. Echamos en falta incluir que los vehículos adaptados conforme al Real Decreto y la norma, y se ha incluido, pues que tienen que estar adaptados conforme a este Real Decreto y hasta la norma UNE 26494. En cuanto al artículo 16.1, apartado D, certificado de antecedentes, esto también se ha modificado a propuesta de la Asociación del Taxi. El certificado de antecedentes penales decayó, al menos en Madrid, conforme a la sentencia número 564/2017 del recurso número 75/2013 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda. Ahora se solicita, y es conforme a normativa, certificado de carecer de antecedentes de delitos de naturaleza sexual ni delitos contra la infancia. También se ha tenido en cuenta el artículo 23.1, apartado F. En esta cuestión entendemos que es una errata porque las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Robledo de Chabela, en vez de Ayuntamiento de Madrid, se había colado y ponía Ayuntamiento de Madrid, ya se ha corregido. El artículo 23.1, apartado H, en relación con el permiso municipal por puntos, si bien existe, tiene difícil encaje normativo, ya que la Ley de Transportes no tiene un cuadro sancionador específico de este apartado. El permiso municipal por puntos sería muy fácil impugnarlo en los tribunales, por lo cual hemos optado por eliminarlo. El artículo 25.1, características. La clasificación en las ITVs como en el permiso de circulación de un vehículo autotaxi es el 1040. Se deberá especificar, ya que el turismo solo en la denominación podría llevar lugar a confusión. También se ha incluido. Respecto al artículo 25.2 y 37.2, en cuanto a la antigüedad de los vehículos, esto ya lo hemos corregido también anteriormente, que ponía 6 años y tienen que ser 10. El artículo 32.2, incluir conforme al reglamento autonómico las hojas de reclamaciones exigibles conforme a la normativa en vigor en materia de consumo deberán exhibirse de forma visible en el interior del vehículo
un cartel informativo con la siguiente leyenda: existen hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. También se ha tenido en cuenta. En cuanto al artículo 39.1, incluir apartado F, manifiesta estar en posesión del título de graduado en ESO o grado equivalente. Entendemos necesario observar un mínimo de cultura general básica y, asimismo, en consonancia con otros sectores, exigir estudios primarios para ejercer la profesión. También se ha tenido en cuenta. Respecto al artículo 56, prohibición de fumar, aclarar y especificar que bajo ningún concepto se puede fumar en el taxi conforme a la normativa estatal, ni con usuarios ni sin ellos. En la ordenanza ponía que podrían fumar si no hay usuarios haciendo uso del servicio. El artículo 63.1, apartado A, B y C, incluir sanciones a personas jurídicas, ya que si un titular del taxi puede ser persona física o jurídica, sancionar a ambas, no solo a las personas físicas, y así se ha incluido. El artículo 71, licencia por puntos, como indicamos anteriormente, este punto nos parece procedente y positivo, pero actualmente no tiene encaje legal. Los servicios jurídicos tendrán que valorar la procedencia de incluir dicho apartado, por lo tanto se ha eliminado. Y en el anexo, desde la Federación Profesional del Taxi, quiero indicar que la modificación de la Ley de Transporte es el Real Decreto Ley 5/2023 de 28 de junio, donde el artículo 151 manifiesta que declara el transporte de viajeros en taxi como un servicio de interés público. Vemos procedente incluirlo en el texto si lo estiman conveniente, y así se ha hecho. Gracias, secretario. En resumen, se han estimado la totalidad de las alegaciones presentadas por el Comité Madrileño de Transporte por Carretera, en representación de la sección de Transporte Público de Viajeros en Vehículos y Turismos y de la Asociación Profesional de Taxi de Madrid, y se han incorporado al texto final de la ordenanza. ¿Alguna intervención, por favor? Pues someto a votación. Don Miguel Ángel Ventosino Serranz. Sí. Doña Coral Muñoz Manzano. Sí. Don María Anselmo de la Fuente Esteve. Sí. Don Alejandro Velayos Casas. Sí. Doña Carmen Ortiz Ibáñez. Sí. Doña Regina Aldea Suárez. Sí. Doña María José Quijada Rivero. Sí. Don Rubén Herrán Fernández Mayoralas. Sí. Don Fernando Casado Quijada. Sí. Pues este punto es aprobado por la unanimidad de los presentes. Punto número 2. Expediente 827/2024. Elaboración y aprobación del presupuesto, resolución de alegación y aprobación definitiva del presupuesto general del Ayuntamiento para el año 2024. Bases de ejecución y plantilla municipal. Secretario, por favor. Bueno, como todos ustedes son conocedores y tienen los expedientes del Pleno, la propuesta de resolución sería, primero, inadmitir parcialmente las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Popular al no basarse en lo previsto en el artículo 170 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Segundo, estimar la alegación tercera de escuadre en el presupuesto de ingresos por un importe de 12.960 euros, puesto que ha existido un error material de sumatorio y efectivamente existe un descuadre en el presupuesto de ingresos por un importe de 12.960 euros, quedando el mismo como sigue. Partida 46 de las entidades locales, 460 de las entidades locales, 12.960 euros. El resumen por capítulos de ingresos quedaría de la siguiente forma. Operaciones corrientes, capítulo 1, impuestos directos, 3.467.500. Capítulo 2, impuestos indirectos, 180.500 euros. Capítulo 3, tasas y otros ingresos, 918.300. 4, transferencias corrientes, 1.755.223. 5, ingresos patrimoniales, 98.605. Operaciones de capital, capítulo 6, enajenaciones de inversiones reales, 200.000 euros. 7, transferencias de capital, 155.200. 8, activos financieros, 0 euros. 9, pasivos financieros, 0 euros. Total del presupuesto de ingresos, 6.775.328. Segundo, aprobar con carácter definitivo el presupuesto municipal de este ayuntamiento para el ejercicio económico 2024 junto con sus bases de ejecución y cuyo resumen por capítulos es el siguiente. El capítulo de ingresos, el total de ingresos obtiene la cuantía de 6.775.328 euros y el capítulo de gastos 6.762.368. Tercero, aprobar la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. Cuarto, notificar este acuerdo a todas aquellas personas que hubieran presentado alegaciones durante el periodo de información pública. Quinto, publicar el anuncio de aprobación definitiva de la referida modificación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, insertando el resumen por capítulos. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad. Sexto, remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Gracias, secretario. En resumen, se ha estimado la alegación tercera respecto al descuadre en el presupuesto de ingresos por importe de 12.960 y se han emitido el resto de alegaciones presentadas por no cumplir lo previsto en el artículo 172 del texto refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, tal y como consta en el en el informe emitido por el secretario interventor. El artículo 172 dice únicamente podrán establecerse reclamaciones contra el presupuesto A, por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley; B, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles a la entidad local en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo; y C, por ser manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados, o bien de estos respecto a las necesidades para lo que está previsto. Se ha estimado la alegación tercera y se han emitido por no reunir los requisitos del 172 de la Ley de Haciendas Locales, tal y como consta en el informe de la Secretaría de Intervención. ¿Alguna intervención, por favor? Sí. Vamos a ver, nosotros vamos a votar que no porque son unos presupuestos que no nos cabía la más menor duda, se han hecho deprisa corriendo y son como todos los que han ocurrido en este ayuntamiento desde el año 2015. Nos vamos a las modificaciones presupuestarias con el tiempo. Vamos a sacarlo cuanto antes para justificarnos una cuestión que es lógica y normal y legal, que es hacer unos presupuestos, salvo cuando se han digamos, aprobado otros presupuestos de otros años, ¿no? Creemos que la verdad para un presupuesto es la realidad, más o menos, digamos, que sea certera y que haya una certeza. Si en las alegaciones que hemos hecho nosotros con el tema de la Policía Municipal estamos hablando hablan de 15 policías municipales con un costo, el que ahora no me acuerdo exactamente de la cantidad, de 400.000 euros, 300.000 euros, y resulta que actualmente lo único que hay son 11, 3 están en pruebas de aprobación y serán en su día, cuando entren en la academia, funcionarios en prácticas, con lo cual tendrá un sueldo totalmente diferente a lo que realmente se ha presupuestado. Y con referencia al tema de lo más gordo, yo creo, puede ser también lo del tema de la basura. La basura cuesta que hay un presupuesto de limpieza viaria y de basura de 350.000 euros desde el día 1 de enero, que se entiende que es el costo que se va a cobrar a partir de cuando crea oportuno se apruebe la ordenanza o será desde el día 1 de enero. Creemos que es insuficiente porque hay que hacer mucho más de lo que se está presupuestado. Aquí no se ha tenido en cuenta el que tienes que comprar contenedores marrones, para los que hay son insuficientes, lógicamente hay que comprar bastantes más. Hay que buscar los medios porque nos están penalizando y se nos va a penalizar si no en el tema de que se estén echando a los camiones de la basura, se esté echando la poda y todo aquello que es contrario a lo que realmente es la estación de tratamiento de residuos sólidos urbanos, y eso se nos ha aguantado hasta ahora, pero posiblemente nos sancionen. Eso es una cuestión para la Concejalía de Medio Ambiente, que lo tenga muy en cuenta, ¿no? Hay suficientes cubos, no están presupuestados y, lógicamente, creemos que son presupuestos irreales. Se ha hecho con la prisa que conlleva este tipo de asuntos y creemos que se aprobarán, lógicamente, porque tendrá usted mayoría y lo hará por decreto, pero con los decretos no se trabaja. Se trabaja con la buena labor de hacer unos presupuestos reales, unos presupuestos que realmente no tengamos que llegar a modificación puntual, a modificaciones de presupuesto al cabo de la legislatura en 5 o 6 veces, porque vemos que de aquí hay que poner, que hay que quitar, y como ha pasado hasta ahora, nada más. Gracias. Bueno, ya tuvimos ocasión de debatir el presupuesto en la sesión creo que fue del 4 de abril. Aquí lo que se trata es de resolver las alegaciones presentadas por su grupo. Como he dicho, se ha estimado a una, se han desestimado el resto por no cumplir los requisitos establecidos. Bueno, se ha hecho un presupuesto realista, ajustado a las necesidades del municipio, en un tiempo récord, no podía ser de otra manera. Nos incorporamos a este Gobierno, creo que fue el 13 de noviembre. Ustedes estuvieron 4 meses y medio y no lo hicieron tampoco. Respecto a la plantilla, no quiero entrar en más debates, ya le contestó el secretario. La plantilla de policía, le contestó el secretario, tiene que estar contemplada la totalidad de funcionarios de policía, tanto el anexo de personal como la plantilla. La tasa de basura también le contestamos en el debate de presupuestos, y no he entendido lo que decía usted respecto a que la aprobaremos por decreto, ¿no? El presupuesto lo aprobará definitivamente el Pleno y por decreto se harán las modificaciones presupuestarias que sean competencia de alcaldía, y el resto se traerán al Pleno las que sean competencia de Pleno, como no puede ser de otra manera, y es una cosa normal en todas las administraciones. Por lo tanto, creo que hemos dado respuesta a las alegaciones presentadas por el Grupo Popular y no tengo más que añadir. Creo que es un presupuesto realista, dan respuesta a las necesidades del municipio
Y bueno, pues se ha hecho un gran trabajo. Dar las gracias a los servicios económicos, intervención, contabilidad, etcétera, por el tiempo que han invertido, el tiempo de trabajo en la elaboración de este presupuesto. Gracias. Sí, por alusiones, señor presidente. Quería decirle que nosotros en 4 meses, lógicamente, pues no se pueden hacer unos presupuestos. Estábamos en el inicio de ellos y otra serie de cuestiones que creo que eran beneficiosas para el ayuntamiento y, lógicamente, no nos daba tiempo. Pero sí que usted ha estado anterior en los años anteriores. Lo que ha hecho es prorrogar los presupuestos del 2021 para el 2022 y del 2022 al 2023. Es decir, que usted ha tenido años para hacer presupuestos y no los ha hecho. En 4 meses, ¿cómo quiere que hagamos unos presupuestos cuando realmente en el pleno del mes de octubre se nos negaba hacer una modificación presupuestaria para pagar facturas del mes de enero hasta el mes de mayo, donde no legislábamos nosotros, donde no gobernábamos nosotros y era una potestad suya como alcalde haber aprobado aquellas facturas y las tuvimos que aprobar en el mes de octubre? Bueno, eso es a trancas y barrancas. O sea, es decir, nosotros en 4 meses, ¿cómo quiere que hagamos unos presupuestos cuando nos encontramos lo que nos encontramos aquí en este ayuntamiento? Muchas gracias. Son excusas. Tuvieron tiempo más que suficiente para hacer un presupuesto. Respecto a la prórroga de presupuestos para el 22 o 23, creo que dimos las oportunas explicaciones. Teníamos una duda en cuanto a unos ingresos que se tenían que reconocer o no. Afortunadamente todo eso ha salido bien. Al final esos ingresos de vehículos del año 22 se han cobrado y por eso se prorrogó el presupuesto ante esa incertidumbre que teníamos en los ingresos. Bueno, pues sin más se somete a votación. Don Miguel Ángel Ventosino Serranz. No. Doña Coral Muñoz Manzano. No. Don Mario Anselmo de la Fuente Estevez. No. Don Alejandro Velayos Casas. Sí. Doña Carmen Ortiz Ibáñez. Sí. Doña Regina Aldea Suárez. Sí. Doña María José Quijada Rivero. Sí. Don Rubén Herrán Fernández Mayorala. Sí. Don Fernando Casado Quijada. Sí. Pues este punto, con 6 votos a favor y 3 en contra, es aprobado por mayoría absoluta. Gracias, secretario. Pues sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias, buenos días.